El último peldaño. Dirige y presenta Joaquín Abenza. Amigos, buenas noches. 37 minutos pasan de las 11 de la noche cuando comenzamos el último peldaño de esta semana, que como ya saben ustedes, hoy está dedicado pues a tratar el mundo de los peligros de las sectas. Como les decíamos en el programa anterior, nosotros no vamos a entrar en decir si las sectas son buenas o las sectas son malas. Lo que sí vamos a intentar es prevenir a los oyentes sobre aquellas sectas que acaban con la voluntad de las personas que captan y sobre todo que pueden provocar graves males tanto a ellos como a sus familias. Esta noche hemos reunido a un grupo de expertos, a un grupo también de personas que, aunque no sean expertos en el tema, están relacionados de alguna manera con el asunto, y que entre todos vamos a intentar poner los puntos sobre las íes para intentar eso, que ustedes, amigos oyentes, saquen sus propias conclusiones y puedan tener una serie de pautas para defenderse de las sectas, de esas peligrosas sectas que parece ser, según un estudio reciente, que nuestra región está siendo amenazada por ellas. Probablemente haya más de 50 grupos sectarios negativos o destructivos que están en estos momentos moviéndose por nuestra región. Es algo que llama mucho la atención y sobre todo produce un escalofrío cuando se tiene en cuenta. Yo no lo sabía y la verdad es que me he quedado bastante sorprendido. Por eso creo que merece la pena esta noche hacer este programa. Normalmente hablamos de cosas misteriosas, de cosas enigmáticas. Algunas de ellas pueden ser quizá de miedo, pero yo creo que nada tan terrorífico, nada tan verdaderamente de pánico como las garras de una secta que puede acabar con la voluntad de una persona. Ese es el tema que esta noche los saludos de Javier Torrano, que se encuentra en el control, y ante el micrófono Joaquín Abenza. En Onda Regional de Murcia, el último peldaño. Seguramente todos ustedes, amigos oyentes, tienen en su memoria hechos luctuosos que empezaron a suceder a finales de los años 70. Seguramente recordarán un extraordinario suicidio colectivo que tuvo lugar en la Guyana Francesa en el año 1978, donde murieron casi 1000 personas, seguidores de una secta que se llamaba el Templo del Pueblo. Un templo que quedó vacío en su trono, en su lugar principal, pero a cuyos pies pues casi 1 millar de cadáveres dejaban el testimonio tétrico de unas personas que llegaron al límite en la fe ciega en una persona. Más adelante, en marzo de 1993, más de 80 personas se suicidaron junto con David Cores en Waco, Texas, por motivos también religiosos. En 1994, el grupo La Orden del Templo Solar pues también llevó a cabo suicidios en Suiza y en Francia. Todos eran seguidores del doctor Luc Jorek. Más adelante, el 20 de marzo de 1995, en Tokio, Shoko Asahara ordenó a sus seguidores de la secta La Verdad Suprema colocar bombas con gas sarín en el sistema del transporte del metro. El resultado fueron más de 5.000 intoxicados y 12 muertos. En marzo de 1997, en San Diego, 39 miembros de otra secta, La Puerta del Cielo, decidieron también poner fin a su vida. Creían que iban a ir montados en una nave que seguía al cometa Hale-Bopp, que en ese momento estaba siendo visible en los cielos. Estos son ejemplos extremos, ejemplos donde al final se acaba con la vida de muchas personas. Pero ¿cuántas personas día a día no mueren, pero son anulados completamente, pierden totalmente su voluntad, su patrimonio, su capacidad de decidir, y crean un drama familiar en sus entornos, crean una tragedia social, quedan inservibles para la sociedad? Eso está pasando todos los días, quizá mucho más grave que estos suicidios, que evidentemente lo son, pero que por su magnitud pues llaman mucho más la atención. Ese es el tema de esta noche, y vamos a intentar que esta noche, con los invitados que vamos a tener, que son muchos y yo creo que son muy cualificados todos ellos, pues el programa no sea un programa de entrevistas como habitualmente lo es, sino que sea un programa de debate, de coloquio, donde que cada uno pues ponga su grano de arena y también haga las preguntas que estime oportunas a los otros invitados. Vamos a empezar con la persona que tiene la culpa de que estemos haciendo el programa de hoy, porque el domingo 20 de agosto
pues leyendo la prensa regional, cayó en mis manos el diario La Verdad, y dentro de él apareció un artículo donde hablaba de una oficina pública que va a prestar ayuda a los captados por sectas y sus familiares. El artículo lo firmaba Cristina García, y nos hablaba precisamente de una iniciativa del Partido Popular en el Parlamento Autonómico que precisamente llamaba la atención sobre la cantidad de sectas que estaban trabajando en estos momentos en Murcia y la cantidad de murcianos que estaban siendo captados por ellos. Se habla incluso hasta de 10.000 murcianos, algo que realmente pues puede ser bastante fuerte. Esto va a hacer que la Administración Regional, la Consejería de Presidencia, creo, pues termine montando una oficina para ayudar a esas personas. La periodista de La Verdad que redactaba esta noticia era Cristina García, y la tenemos con nosotros esta noche. Cristina, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Me gustaría en primer lugar pues empezar contigo. ¿Cómo te llega a ti esta noticia? ¿Cómo te enteras tú que está pasando esto en la región, de que es tan importante el número de sectas y que realmente supone ese peligro que al parecer supone? Bueno, pues en un principio, el año pasado, por noviembre, Juan Carlos Ruiz, que es el portavoz del PP en el Parlamento Autonómico, ya pedía de alguna manera información al Ministerio de Interior sobre este asunto, sobre las sectas, si le podían facilitar un listado o ver hasta qué punto estaban actuando aquí en la región. Se sabe que actúan sobre todo por el Levante español. Aquí no tienen normalmente, o por las informaciones que nos llegan, no tienen las sedes, pero sí que las ramificaciones del Levante, sobre todo de la zona de Alicante y de Valencia, sí que llegan hasta aquí. Entonces no se sabía hasta qué punto podrían estar actuando aquí. A raíz de eso, pues empiezan a hacer un estudio, una investigación, y bueno, pues nosotros después del tiempo pues nos interesamos a ver cómo estaba yendo esa información, si le habían facilitado desde el Ministerio pues algunos datos que nos pudieran pues servir de alguna manera para hacer el artículo. Y nos encontramos con que efectivamente, pues al parecer se calcula que unas 10.000 personas en la región de Murcia podrían estar participando en organizaciones que se podrían catalogar como sectas. Realmente es muchas personas, ¿no? En una región que tampoco es que sea muy numerosa de población y que en principio parece, por lo que tú comentas en tus trabajos, está siendo de alguna forma colonizada por sectas que vienen de la Comunidad Valenciana fundamentalmente. Exactamente, no se conocen, o a mí hasta el momento no me han hablado de que puedan haber aquí sedes. También, evidentemente, no contamos con toda la información. Es un tema que no podemos tener todos los datos, pero sí que se sabe a ciencia cierta que hay muchísimas ramificaciones que vienen del Levante español y que actúan aquí, que hacen sus cursos aquí, porque no olvidemos que muchas de las formas de captar adeptos de las organizaciones es organizando cursos, seminarios, y están trabajando aquí en la región. Incluso hablas en el artículo de sectas satánicas que están operando y que alrededor de unas 1.000 personas por lo menos están metidas en estas sectas. Sí, eso es lo que se calcula, que alrededor de unas 1.000 personas podrían estar en estas sectas satánicas. No hay mucha información. Una de las cosas que nos comentaban Juan Carlos Ruiz precisamente era eso, la dificultad que encuentran a la hora de catalogar este tipo de organizaciones, tanto las sectas satánicas como las que no son satánicas, porque no se cuenta con mucha información. Por otra parte, nadie se considera secta. Evidentemente, se necesita una investigación muy amplia para poder determinar que ese grupo es una secta. Pues de todo eso vamos a hablar, Cristina. Yo creo que va a ser muy importante que estés con nosotros, sobre todo porque le has echado muchas horas a esto de buscar información en nuestra región, además, sobre las sectas, y el programa de esta noche, pues lo que pretende es eso, es que pongamos sobre el tapete. Tampoco se trata de señalar con el dedo a nadie, ni de decir, acusar a un determinado grupo u otro, pero que sí que evidentemente hay que llamar la atención porque el peligro está ahí, nuestros hijos pueden caer en cualquiera de esas sectas, y es muy importante que por lo menos tengamos información. Yo creo que cuando uno tiene información es mucho más difícil que le sucedan estas cosas. Precisamente cuando se ha caído en una secta, cuando se tienen las cosas ya prácticamente perdidas, es cuando hay que echar mano de expertos, cuando hay que echar mano de entidades, de asociaciones, de personas que son capaces, mediante unas técnicas psicológicas y demás, de ayudar a estas personas y de sacar a esas personas de sus agujeros. Concretamente hay una que nosotros la hemos encontrado a través de la página web del Ayuntamiento de Murcia, pero que luego directamente pudimos estar en contacto con ellos y hemos visto que llevan un trabajo bastante importante en ese tema. Es AIS, una asociación, una entidad que tiene su sede en Barcelona, y con un miembro de AIS vamos a hablar, con Miguel Perlado, psicólogo y representante de AIS. Miguel, buenas noches. Hola, muy buenas noches.
Pues le agradecemos mucho que esté con nosotros en el programa a través del hilo telefónico. Como ya habrá podido escuchar por esta primera intervención de Cristina García, que es la periodista que ha de alguna manera pues puesto sobre el tapete en la región todo el tema de lo que está ocurriendo con las sectas, nosotros nos hemos puesto en contacto con ustedes para, en primer lugar, preguntarles, ya que están trabajando en ese campo, en el campo de sacar a personas de estos agujeros, entre comillas, si tienen referencias de que nuestra región está siendo realmente objetivo de las sectas destructivas, tanto como en principio parece por esta información. Sí, a ver, un poco como antes comentaba Cristina, la zona del Levante, especialmente la zona de Alicante, Murcia, Valencia, son zonas de importante expansión de estos grupos. Ahora bien, un poco por las cifras que ofrecían en el programa, nosotros, bueno, matizaríamos algunos de estos datos que ofrecíais, ¿no? Pensad que llevamos aproximadamente 30 años trabajando en la ayuda con las familias, con las personas que están dentro de los grupos, y una vez salen de los grupos, y por estudios que nosotros hemos hecho concretamente los 2 últimos años, ascenderíamos un poquito más el número de grupos que actúan hoy día en la península, ¿no? Estaremos hablando aproximadamente de entre 80 y 90 grupos bien establecidos y otros entre 20 y 30 que todavía están en observación. Aproximadamente las cifras que nosotros manejamos de afectados en cuanto al fenómeno sectario es un 0,8 de la población, que frente a otras problemáticas de salud, como es el caso del sectarismo, también es una problemática de salud mental, bueno, es una cifra que quizá no es excesivamente elevada, pero que es bastante significativa para nosotros. El tema, ¿no?, que estáis planteando también es bastante cierto, es decir, no hay, Cristina lo mencionaba, no hay sedes principales de estos grupos establecidos en estas zonas, pero hay amplias ramificaciones, en este sentido, las sedes principales a día de hoy continúan estando en Barcelona y en Madrid, pero se están expandiendo por estas zonas del Levante. El trabajo que nosotros hacemos, y es un poco también la pregunta que planteabais, ¿no?, de cómo ayudar a las personas también a salir de estos grupos. Quizá tenemos más tiempo durante el programa para irlo detallando, pero sobre todo trabajamos con la ayuda de los familiares, no llevamos a cabo desprogramaciones, que es una de las técnicas que antiguamente se empleaban a finales de los 70, y es un trabajo, bueno, bastante largo de realizar y con un suficiente grado de éxito en nuestra experiencia. Yo creo que lo importante, Miguel, es que demos todas las claves posibles para que no sea necesario llegar a eso, ¿no? Que realmente podamos decirle a los oyentes qué deben de tener en cuenta antes de ser atrapados por una de estas sectas, o cuáles son las medidas profilácticas que se podrían tomar para que se minimice la necesidad de tener que llegar a una... Y el riesgo de la entrada, ¿no? Claro. Es cierto, ¿no? Es decir, que el problema que también vamos a encontrar, y seguramente luego hablaremos, es el problema del consentimiento, ¿no? Que muchas personas lo que sostienen es que las personas se vinculan voluntariamente, y lo que nosotros vemos es que inicialmente hay un proceso de seducción muy intenso que obnubila la capacidad crítica de la persona y puede acabar cayendo en estas redes, y no es una cuestión que tenga que ver con el nivel de inteligencia o los estudios, Personas muy cualificadas pueden acabar entrando a formar parte de estos entramados. Eso es algo realmente importante que lo digamos, porque a veces se piensa que esto es cosa de ignorantes y de gente con poca preparación. Incluso también te diría, mucha gente que dice, no, a mí nunca me pasaría, que es el mito de a mí no, decir, eso solo le pasa a personas con problemas o a personas desequilibradas o que ya lo buscaban. Realmente no se confirma la experiencia, lo que es bastante frecuente de observar entre las personas que entran en estos grupos es que entran en un momento de crisis vital, existencial, laboral, amorosa, sea de la índole que sea, que les hace más vulnerables a toda esta seducción que despliegan estos grupos. Pues de todo ello vamos a hablar a lo largo del programa, Miguel, así que va a ser muy importante que estemos ahí todos un poco en conexión para entre todos dar esas claves. Seguimos adelante con los invitados que tenemos esta noche. Yo creo que una pieza fundamental para no caer en las sectas es tener un cierto nivel de escepticismo en la vida. No es que uno vaya por ahí propugnando la bandera del escepticismo, pero sí a veces hay que ser lo suficientemente cauto como para no tragarse todas las cosas que nos dan, ¿no? Y quizá lo que está haciendo en estos momentos el círculo escéptico es algo que puede ayudar mucho a este tipo de iniciativas. Y precisamente por eso esta noche vamos a tener con nosotros también pues al presidente del Círculo Escéptico, a Fernando Frías, que precisamente además este fin de semana pasado han celebrado un simposio europeo en Alfaz del Pi, y que saludamos ya a Fernando, que se encuentra al otro lado telefónico. Fernando, buenas noches. Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Pues enhorabuena por ese simposio que sabemos que ha sido un éxito. Luego hablaremos un poquito de él en la segunda parte del programa, pero para un poco, digamos, poner esta posición de la figura del escéptico como herramienta también para luchar contra las sectas destructivas, ¿cuál crees tú que puede ser el papel de vuestra entidad, de vuestra asociación, precisamente para abrir las conciencias y que la gente no se trague tanto algunas veces estas bolas, entre comillas, que le hacen caer en cosas como las sectas destructivas? Bueno, yo creo que fundamentalmente aquí podríamos entrar tanto en el terreno de la prevención como en el terreno de la ayuda, de la prevención, porque no cabe ninguna duda que un elemento importantísimo para evitar en la medida de lo posible caer en este tipo de trampas, porque realmente al fin y al cabo son una trampa, pues es tener una actitud crítica, ejercitar el pensamiento crítico y mantener, como tú has dicho, un cierto grado de escepticismo ante todas estas cosas que por supuesto siempre se presentan de una manera muy atractiva, muy tentadora y como ha dicho uno de los contertulios, aprovechando momentos de crisis, momentos en los que las personas están especialmente vulnerables. Ante todo eso creo que es muy importante, importantísimo el saber ejercitar el pensamiento crítico, el tener un cierto, digamos, entre comillas, entrenamiento a la hora de evaluar con todo el rigor que sea posible y con toda la objetividad que sea posible lo que nos están contando, cuánto puede haber de verdad y cuánto no, y a partir de ahí pues tener alguna herramienta que nos pueda ayudar a darnos cuenta de que se trata de una trampa, de un engaño. Fernando Frías, además de ser presidente del Círculo Escéptico, pues fundamentalmente es abogado y es una persona experta en temas jurídicos, y también le vamos a pedir luego que nos aclare un poquito qué herramientas tenemos a nuestra disposición en el marco jurídico español, pues para cuando una persona ha caído en las sectas poder de alguna manera luchar legalmente contra esa situación, que imagino, y eso sí te lo pregunto ahora, que no debe ser fácil, ¿verdad, Fernando? Pues no es nada fácil, porque como también se ha apuntado anteriormente, uno de los problemas que hay, uno de los grandísimos problemas a la hora de luchar desde una perspectiva jurídica contra este tipo de fenómenos, es el problema del consentimiento. Es decir, muchas veces estamos en una zona muy fronteriza en la cual pues la persona ciertamente previamente se le ha anulado su voluntad, se le ha captado, pero a partir de ese momento pues realmente estas personas manifiestan que pertenecen a la secta y que actúan así conforme a su voluntad porque así lo quieren, y esto a la hora de llevarlo ante los tribunales es muy difícil de hacerlo ver y muy difícil de deslindar. Para los jueces es un problema enorme determinar hasta qué punto efectivamente la situación de estas víctimas es totalmente voluntaria, ellos son plenamente conscientes de lo que ocurre, o hasta qué punto han sido engañados y han sido captados. Ese es uno de los problemas que hay bastantes. Pues eso es lo que vamos a intentar desentrañar ya en la segunda parte del programa. También tenemos con nosotros pues a una persona que es un viejo amigo del programa, una persona que lleva muchos años dedicándose a la psicología y que es profesor en la Universidad de Murcia, Pedro Jara. Pedro, ¿dónde estás? Ahora te veo. Estamos tanta gente en el estudio esta noche que ya se pierde la visión. Pedro, psicológicamente, como nos decía Miguel Perlado, debe ser bastante complicado, ¿no? Sacar a una persona de uno de esos agujeros sectarios. Digamos que en un caso normal, de los que tú has tratado a lo largo de tu carrera, ¿qué tiempo suele tardar en recuperar una persona, si es que hay algún arquetipo de este? Bueno, yo creo que es muy difícil establecer fechas en estas cuestiones. Hay que tener en cuenta que esto es una adicción en toda regla. Se puede catalogar como una auténtica adicción y eso siempre es muy duro de desenganchar. Depende de muchos factores, apoyo familiar, en qué manos terapéuticas se ponga, ¿verdad? Qué tipo de vida puede llevar después de esta experiencia. Se podría decir que muchas personas que se desenganchan incluso siempre queda un residuo, ¿no? Igual que en otras adicciones. Como el síndrome de Estocolmo famoso, ¿no? Bueno, claro, hay una sensación disociativa de doble personalidad durante mucho tiempo, en fin, son síntomas a veces muy variados y complejos, ¿no? Así que, desde luego, no es una cuestión de semanas ni de meses, es más bien de años realmente. La cosa es difícil, vamos a intentar luego sacar algunas claves de eso. A lo mejor quizá el tema está en, precisamente, tenemos un ruido de fondo, Javier, no sé si lo estamos escuchando, ¿alguna línea? Sí.
Mientras solucionamos el problema, decíamos que quizá a lo mejor todo esto está en la prevención, y seguramente pues, nuestra invitada Matilde Navarro, que es profesora del Instituto Juan Carlos I de Murcia, nos podría dar alguna de esas claves. ¿Tú crees que la juventud actualmente, los alumnos, se pueden considerar como terreno abonado para caer en sectas? Buenas noches. Yo creo que sí, que son un caldo de cultivo extraordinario para caer en una secta. De todas maneras, yo considero que habría que establecer, primero contextualizar, pero lo podemos hacer a lo largo del programa, a propósito, contextualizar el fenómeno del sectarismo propio de una sociedad posmoderna como la que es la nuestra y muy ecléctica. Pero bueno, eso lo podemos hacer después. Pero yo quería distinguir, hablar a propósito de los jóvenes, que hay un elemento fundamental que ya se ha citado, que lo ha citado Miguel Perlado, y es la cuestión de que los chavales jóvenes, yo trabajo con alumnos, con chicos de 12 a 18 años, pues están pasando por un momento de crisis personales agudísimo. Todos hemos sido adolescentes, afortunadamente, y hemos vivido esas experiencias personales tan a veces tan duras y a veces tan traumáticas. Entonces son un caldo de cultivo extraordinario. Por eso, enlazando con lo que comentaba Fernando Frías, pues es esencial desarrollar el pensamiento crítico, esencial enseñar a pensar, aprender a pensar. Eso tan fácil de decir, pero tan difícil de hacer. Hay que ejercitar el pensamiento crítico. Dentro de los adolescentes, y lo podemos hablar después, habría que distinguir entre el medio rural y el medio urbano. Y dentro del medio urbano, pues el núcleo, el casco de la ciudad, y los aledaños, las zonas los arrabales. En definitiva, hay que establecer muchas diferencias. Todos los adolescentes, no sé cómo son, yo no los conozco a todos. Como ha quedado Oscar Wilde, yo no sé qué puedo opinar de los franceses porque no los conozco a todos. Pero a propósito de eso, por mi experiencia como docente, habría que distinguir entre el medio rural y el urbano. Yo vengo de un medio rural y es muy distinta la actitud ante eso, que es muy distinta a la de un adolescente de un medio urbano. Pues la verdad es que tenemos que hacer un alto porque justamente a las 12 tenemos el boletín informativo de Onda Regional. Tenemos más invitados, vamos a saludarlos por lo menos. María Carmen Taboada, buenas noches. Buenas noches. Salvador Sandoval, buenas noches. Hola, buenas noches, Joaquín. Y Juan Jovenza, buenas noches. Buenas noches. Colaboradores habituales del programa. También tenemos a Alejandra. Alejandra, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. Que está tomando nota de todo lo que estamos diciendo para que ustedes lo puedan leer el lunes en la crónica de Alejandra. Y seguimos hablando de sectas. Sería aproximadamente el verano de 1979. Como solíamos hacer en aquella época, organizábamos las noches de vigilancia del cielo y salíamos al campo, salíamos a ver qué estaba pasando en los cielos, como hemos venido haciendo desde entonces, y la verdad es que lo seguimos haciendo cada vez que podamos. Pero aquella noche fue especial porque estábamos en Ceutí. Yo no sé si Pedro se acuerda, a lo mejor era muy joven todavía, pero en esa noche nos sorprendió que apareció unas personas que no conocíamos. Había un grupo de gente, estaba Pedro Maldonado, estaba José Ramón Jara, tu hermano, y algunas personas más. Y en un momento dado, unas personas desconocidas se dirigen hacia nosotros y nos dicen, ¿ustedes saben algo de una determinada... no voy a decir el nombre ahora porque no quiero entrar tampoco en que puedan llamarnos o acusarnos de que estamos diciendo que algo es una secta, pero una determinada entidad que estaba funcionando en esos momentos en la región. ¿Saben algo de esto? Nosotros sabemos que existe tal, pero no sabemos nada de ellos. Es que mi hija se ha ido con ellos porque le han dicho que va a venir una nave, que va a aterrizar y que van a viajar juntos a un satélite de Júpiter y que allí van a tener una vida mejor y que van a ser muy felices, etcétera, etcétera. Y queremos recuperar a mi hija. Eso nos decía el padre de aquella chica que bueno, pues se había ido de su casa, una menor además, y que estaba siendo buscada pues por la policía o mucha gente, pero que no era encontrada por su familia. Bien, aquella chica se había ido precisamente porque una secta de connotaciones extraterrestres pues le había prometido muchas cosas. A cambio, pues simplemente ella había entregado su libertad, había entregado su juventud, había entregado su inocencia y había dejado una familia destrozada. No sabemos cómo acabó aquella historia, no sabemos por qué aquella gente se fue, nosotros nos quedamos todos bastante preocupados y no supimos nunca nada más de ellos. Pero era un caso, un ejemplo de lo que puede pasar con una secta destructiva.
Y Maricarmen Taboada, que ella como vidente en su consulta pues va a muchas personas con problemas, también conoce el mundo de las sectas. Seguro que, por que desgracia, te has encontrado con alguno de estos problemas, sí, ¿no? Sí, muchísimos. Y lo primero que quiero decir es felicitar a todas esas personas que están que están haciendo todo el esfuerzo para poner una atención a estas personas, a las familias y a estos seres que se introducen en las sectas, porque yo personalmente he mandado muchísimas veces a personas, a psicólogos, a psiquiatras, pero no es el tema de psicólogos, psiquiatras, respetando a mi amigo Pedro, no es solamente ellos, es que tiene que haber una organización mucho más amplia y más grande para poder cada uno tener su parcela. Pero sí, lo que soy consciente de que todas estas personas que han caído en una secta, primero, porque seguramente lo más esencial es que han tenido muy baja su seguridad. Han tenido falta de cariño, falta de atención en su propia casa, no que los padres no los quieran o el esposo o la esposa, sino que ellos se han sentido que no están ubicados. Y generalmente pasa cuando hay la economía muy baja, una separación, un divorcio, que te han quitado a tus hijos, que ha habido casos así, las mujeres se han entregado a las sectas, que has perdido a una madre que no ha sido capaz de desarrollar la autovivencia propia y la autodeterminación propia. Entonces dejas tu destino a esas manos, a esas sectas, que es tu propia destrucción. Con que de mi parte me alegra que estén organizando algo para ayudar a toda esa gente tan necesitada. Y así poderla mandar y no atenderla yo, porque yo realmente la atiendo a mi nivel y a veces he tenido muy buenas cosas, pero nunca he tenido un triunfo. Jamás puedo decir que he sacado o que he ayudado. No, he tenido que pedir, por favor, que se fueran a un psicólogo o a un psiquiatra. Salvador Sandoval, también colaborador del programa, también docente, un hombre que también pues, está en contacto con los jóvenes y que conoce esa problemática y ese perfil que pueden tener en un momento dado pues personas que están pasando por los traumas de la adolescencia, que como antes decía Matilde, pues todos hemos pasado y sabemos lo que es. Pero además Salvador también, como ustedes saben, pues es una persona muy preocupada por temas relacionados con la religión, por temas del mundo religioso, y a mí me gustaría pues tratar con él precisamente esa faceta. ¿Qué diferencia puede haber realmente entre la secta y la religión? Es decir, hay muchas veces que se confunden unas cosas con otras y a veces lo difícil es saber dónde acaba una cosa y dónde empieza otra. No estamos hablando de religiones conocidísimas, no estamos hablando obviamente de religiones clásicas, sino de esas religiones nuevas que aparecen, que son tan extrañas y que a veces uno no sabe muy bien si eso es una religión o puede ser otra secta más. Mira, es que en el tema de las sectas hemos pasado de la época de Pepe Rodríguez, en que parecía que estaba clarísimo lo que era una secta, que se podía identificar perfectamente, a una época como la actual en que parece que es complicadísimo, porque es tal el poder que tiene de transformación que es muy difícil poder desenmascararla. De todos modos, actualmente se tiende a hablar más de nuevos movimientos religiosos en lugar de sectas, lo cual enmascara todavía mucho más a estos grupos y la frontera es cada vez más tenue. Es que es dificilísimo. Yo he estado investigando un poco en internet y he encontrado hasta 15 o 20 definiciones de sectas totalmente distintas, y a veces opuestas. Eso es lo difícil, ponernos de acuerdo en lo que es una secta. Claro, en cuanto a lo de los jóvenes, más que trauma, la adolescencia es un trauma que dura 4 o 5 años, un trauma en sí mismo. Pero yo creo que precisamente son ellos los que tienen que estar más protegidos por la ley, puesto que son menores. Es decir, en teoría, una secta no puede captar a un adolescente. Entonces, con eso sí que hay que tener mucho cuidado. Y yo creo que ahí las sectas, que los que la gobiernan se supone que son inteligentes, pueden llegar a ser malvados, pero tontos no. Llevarán mucho cuidado con eso. Ahora, que el caldo de cultivo está ahí y que puede ser futuros candidatos, de eso no tengo ni la menor duda. Pues por eso es por lo que tenemos que intentar. Sí, Carmen, sí. No podemos olvidar en la juventud, secta, droga, va unido también. Secta, droga, va unido. En Barcelona se está moviendo un tipo de sectas que a los niños entre 14 y 16 años los captan con el hachís.
con el chocolate. Yo ahora mismo tengo 2 casos, 2 madres que son compañeras mías también que se dedican a esto y me lo comentaron. Entonces los captan, primero los introducen con la droga y después los captan y no hay manera, esas 2 madres no hay manera de mantener a esos niños como tienen 14, 15 años tiene uno y el otro va a cumplir 16 y aparte de eso, sexo con niñas jóvenes. Entonces, fíjate, los componentes que atraen siempre. Claro, es que date cuenta, un niño de 14, 15, 16 años y ves a los niños estos pequeñines que cuando se bañan me perdonan, pero a veces los niños cuando se bañan se tocan, les gusta, pues fíjate un niño de 14, 15 años que le acerquen a chis una niña de su edad y aparte sectario. Estamos hablando de delitos, eso es un delito enorme, pero es así como te lo estoy diciendo. Este es un caso en el que sí que se puede actuar jurídicamente, hay una base jurídica porque es un menor de edad. Ahora vamos a hablar con Fernando Frías, precisamente abogado, sobre ese tema. Porque eso yo creo que es una parte que no es una parte que nosotros que no hemos tocado, ¿no? Que eso a lo mejor o no lo saben o sí lo saben y no lo han querido tocar. Yo pido mis disculpas, pero sí yo lo sé a nivel de la gente que trato. Ahora vamos a entrar ya en el segundo turno, pero nos faltaría el último invitado, Juan José Abenza, al cual yo le quiero preguntar una cosa, porque hay una cosa que siempre me llamó la atención desde la primera vez que me enteré que los señores de la secta de la Puerta del Cielo eran expertos informáticos. Tú eres ingeniero superior informático y yo conozco un poco, a ti conozco a muchos compañeros que son de ese mundo, ¿no? Si hay algo más racional que un informático, yo creo que y eran, además de expertos informáticos, eran seguidores de series como Star Trek o Expediente X, o sea, eran gente que tenía un cierto nivel. Y la verdad es que a mí me sorprende porque hay gente que tiene ese nivel, parece precisamente gente que es más fácil que entre en las sectas. No sé si quizá porque luego tienen más solvencia económica y por eso les interesa más, o sencillamente porque ellos se autoengañan, creen que son superiores a los demás, en cierto modo, y llegan a meterse a la secta hasta el fondo sin darse cuenta, no sé. Pues vamos a empezar a la clave ya y como os he dicho, amigos, en cualquier momento intervenir sin ningún tipo de cortapisa, decir lo que queráis. Vamos a intentar que esto sea lo más, digamos, ágil posible. Yo creo que hay dos intervenciones que están ya pidiendo a gritos que entren, ¿no? Por un lado, habría que pedirle a Miguel Perlado pues que nos hable precisamente de cómo se pueden prevenir todo esto, y ya que lógicamente ellos, o él, precisamente a través de su asociación, es el que posiblemente tenga más experiencia en el tema. Y luego le vamos a preguntar a Fernando Frías, qué herramientas legales, porque Mari Carmen ha dicho algo que es terrorífico, ¿no? Que se esté utilizando con menores, pues digamos, alicientes delictivos, como son el sexo, las drogas y otro tipo de atractivos que lógicamente pues hacen que puedan caer personas atraídas por eso. Vamos a empezar, si os parece, por Miguel Perlado, en esa primera parte en la cual sería cuáles son las formas de ayudar a no caer. Mira, es que me parece, ¿no?, que se han abierto muchos temas ahora en esta primera parte del programa, y bueno, antes de, o mientras tanto, también mencionarlo muy brevemente, pero algunos pequeños apuntes, ¿no? Cuando hablamos de sectas, porque creo que estamos evitando la espinosa cuestión de la definición, generalmente nos referimos a grupos o movimientos que de una forma excesiva solicitan de sus miembros una dedicación o una devoción que tiende a ir en aumento y además en detrimento de ellos, de la familia o de la sociedad en su conjunto. En ese sentido, cuando hablamos de sectas, lo digo porque ha salido ya el tema de nuevos movimientos religiosos, no estamos hablando de nuevas religiones, estamos hablando de grupos que bajo la cobertura de la religión, un sistema comercial, un sistema terapéutico, un sistema alternativo o incluso político, sea cual fuere, lo que hacen es enmascarar sus objetivos reales, ¿no? Con la cuestión también de las franjas de edades, y con esto ligo un poco con el cómo prevenir, porque nosotros hemos estado trabajando en un proyecto preventivo durante 3 años donde combinamos un poco lo que mencionaba Fernando, el espíritu crítico, en el sentido de que incorporamos, por ejemplo, un ilusionista que mediante toda una implementación en escuelas y un poco también en alusión a las reflexiones de Maite, intentamos sobre todo sensibilizar a los jóvenes e incrementar el espíritu crítico, pero esto no basta porque no olvidemos que los jóvenes no son la única franja vulnerable, y de hecho nosotros estamos observando cada vez más situaciones de niños que han nacido dentro de las sectas o incluso de gente de 30, 40, 50 o incluso de la tercera edad. Coincido un poco con el último comentario. Hay un
este colega informático, ¿no? Es decir, los jóvenes hoy día es un sector con muy poco poder adquisitivo y cada vez a las sectas les interesan gente en puestos clave. De ahí un poco la dificultad de identificar, ¿no? A la hora de prevenir, que es un poco la pregunta que formulabais, nosotros sobre todo ayudamos, insisto, ¿no? Es decir, a familiares y adeptos que están dentro a salir, pero también formamos a profesionales, que es una forma de prevenir. Formamos a profesionales de salud mental o del ámbito del derecho, del cual seguramente después Fernando nos dará algún apunte, porque en el terreno de lo legal, primero lo que hay que tener en cuenta es que cuando los adeptos salen atemorizados de estos grupos, pero que cuando se deciden a denunciar la situación, nosotros damos ese soporte legal y en nuestra experiencia es posible llegar a mostrar, mediante análisis documental y mediante análisis de las prácticas del grupo, que existe manipulación, ¿no? Pero la prevención abarca no solo, digamos, el trabajo con jóvenes, sino también el trabajo, insisto, con profesionales, con abogados, con jueces, con diferentes estamentos de la sociedad que estén directa o indirectamente implicados en este fenómeno que toca, insisto, a todos los sectores y no solo a la juventud, Con un último apunte también por el comentario de esta ligazón entre drogas, sexo, sectas. Es un tema que sale repetidas veces y no me gustaría que quedara un poco la imagen de que las sectas o bien son muy extrañas, es decir, creen exclusivamente en ovnis, o bien se manejan siempre con drogas y sexo. De hecho, hay muchos grupos que funcionan sin drogas, pese a que el efecto sea igualmente adictivo, como antes apuntaba el colega psicólogo Pedro. Es decir, que el vínculo que se establece es una fuerte dependencia y que evidentemente una recuperación, es una cuestión generalmente de años. Estas serían algunas ideas en torno a la prevención, insisto, pero es una prevención que en nuestra experiencia no solo pasa un poco como con los embarazos adolescentes, es decir, se hace prevención con el preservativo, pero cada vez hay más embarazos adolescentes. Con el espíritu crítico, pese a que ayuda muchísimo y hay que fomentarlo, en nuestra experiencia es un problema emocional el que se pone en marcha en estas situaciones y la prevención debe pasar por una auténtica educación emocional y una ayuda a las personas que están en estas situaciones. Yo creo que ha dado muchas claves y muy interesantes todas ellas, Miguel. Hay muchas cosas que luego podemos seguir debatiendo. Desde luego. Fernando, ¿qué puede hacer un familiar, alguien que tenga a una persona dentro de una secta? Una persona, en principio, habría que distinguir dos casos. Imagino que menor de edad y mayor de edad, porque sean diferentes, lógicamente, lo que hay que hacer. Pero ¿cuál sería el camino que puede seguir para que un juez o la policía o quien sea le haga caso? Pues yo creo que fundamentalmente ponerse en manos de asociaciones con experiencia, como la que representa Miguel, de entidades que le puedan brindar un asesoramiento, porque estas cuestiones pueden llegar a ser enormemente complicadas. Por ejemplo, esto que se ha comentado antes de los menores de Barcelona, a los que se les incitaba con sexo y con drogas. Bueno, en nuestro país el sexo entre menores de edad es legal siempre y cuando se practique con libre consentimiento y los menores sean mayores de 13 años. Es decir, estos chiquitos que hablábamos de 15, de 16 años, pues si ellos si están consintiendo libremente o yendo al terreno práctico, si un juez aprecia que ellos han consentido libremente ese tipo de relaciones, pues desde el punto de vista penal no hay absolutamente nada que hacer. La droga, pues 3/4 de lo mismo. La droga muchas veces nos enfrentamos a problemas de prueba, de demostración de quién ha facilitado esas sustancias, porque lo que es el consumo es impune en nuestro país, salvo las multas administrativas que puedan ponerse, pero lo que se castiga es el tráfico, y el tráfico pues no es lo que están practicando esos menores, sino personas a las que normalmente resulta bastante más difícil localizar, acusar y condenar. Por otra parte, estamos en el problema básico de todo, este problema de falta de consentimiento, de un consentimiento viciado debido a estas técnicas de lavado de cerebro, por usar un lenguaje menos especializado, que bueno, existen, son reales, pero hay que acreditar ante un tribunal, y Miguel, pues así como ha tenido éxitos a la hora de acreditarlo, es también plenamente consciente de la dificultad que puede suponer en muchos casos. Entonces yo creo que lo fundamental es buscar un buen asesoramiento tanto legal como sobre todo psicológico, porque ante todo hay que tratar esta enfermedad, se trata de una auténtica enfermedad, y ese es el paso fundamental que hay que dar, y a partir de ahí
pues dar los pasos que convengan según las circunstancias. Si existe la posibilidad de interponer algún tipo de acción legal, pues estupendo, mejor, cuantas más se interpongan y con más fundamento mejor, por supuesto, pero siempre y cuando haya base para llevar adelante esas acciones y no nos encontremos con sorpresas como las que nos han dado los tribunales con algunas sectas bien conocidas que, sin embargo, pues a la hora de la verdad han sido absueltas de acusaciones bastante graves por problemas de falta de pruebas o por apreciar que en opinión de los jueces el consentimiento de las víctimas se había prestado libremente, etcétera, etcétera. Problemas que bueno, pues llevan a que la secta continúe operando, continúe captando adeptos y continúe moviéndose en un estado que, si bien supone un acoso por parte de las autoridades, que por supuesto siguen vigilantes y siguen intentando evitar este tipo de comportamientos, pues por otro lado también les ofrece una cierta impunidad, sabiendo que nuestro Estado de Derecho es muy garantista, por suerte para casi todo, pero en este caso quizá un pelín demasiado garantista a la hora de tratar este tipo de organizaciones. El último peldaño. Onda Regional de Murcia. Después de casi 6 décadas hablando de ovnis, el origen del fenómeno continúa siendo tan misterioso como cuando un piloto civil norteamericano denunció haber visto volar un grupo de extraños objetos que se movían como platos saltando sobre el agua el 24 de junio de 1947. Sin embargo, recientes estudios han abierto nuevas líneas de investigación que pueden resultar reveladoras para explicar al menos una importante parte de la casuística mundial. Porque, ¿qué sucedería si los ovnis no viniesen del espacio exterior? Viernes 22 de septiembre, 11:30 de la noche. Los ovnis terrestres, el último peldaño. Onda Regional. Cristina quería hacer un comentario. Sí, yo quería comentar al hilo de lo que estaba hablando Fernando Frías, que efectivamente uno de los grandes problemas a los que se enfrentan las fuerzas de seguridad del Estado cuando hacen sus investigaciones o cuando hacen un seguimiento de las actividades de este tipo de asociaciones es ese, que no se puede abrir ninguna causa penal por manipulación psicológica. O sea, es algo muy difícil no se puede de hecho abrir el proceso. Entonces siempre se buscan pues otro tipo de delitos como fraude, estafa, abusos a menores, que también se han dado. Solo hay que tirar de hemeroteca pues para ver los últimos casos que se han producido, detenciones en torno a sectas, que las acusaciones que se les hace son asociación ilícita, que no es tampoco como mucho pueden, a lo mejor me parece que está tipificado en 1 año o 2 de cárcel, que normalmente ni siquiera van a la cárcel, estafa. Entonces es lo único que pueden demostrar. Claro, ¿cuál es el problema? Que muchas veces tampoco, si no colaboran las propias personas que están dentro, no se puede demostrar, y por lo tanto la persona, el líder y los colaboradores, pues finalmente se van de rositas, cambian de nombre, como ya sabemos, muchas veces cambian de nombre y siguen sus actividades y siguen pues estafando y lavando el cerebro, como comentábamos, pues a mucha gente. A veces pasa como con lo de Al Capone, ¿no? Que no se le pudo pillar por la mafia, pero sí por la evasión de impuestos. Exactamente. El caso es pillarlos como sea, ¿no? Pedro también quería decir. Sí, al hilo de algunas cosas que se están comentando, a mí me parece muy importante, sobre todo para los oyentes, de que era el tema de la prevención que se hablaba, reseñar 2 o 3 cositas. Por ejemplo, muy acertadamente Miguel Perlado comentaba el asunto de la vulnerabilidad que podemos tener todos respecto a la captación por un grupo sectario. Realmente muchas veces creo que es un tópico peligroso, precisamente la idea de que siempre son jóvenes en situaciones muy críticas, drogadictos, personas muy inestables psicológicamente, los captados, aunque la población joven indudablemente protagonista en este sentido, como se ha mencionado, no solo jóvenes, hay muchas sectas de corte supuestamente psicoterapéutico, educativo, que están captando muchas personas de diferentes franjas. Es decir, todos podemos ser potenciales adeptos en un momento dado, y además precisamente las personas inicialmente drogadictas o muy inestables emocionalmente no son por lo general deseadas para captar por los grupos sectarios, porque son personas que pueden crear una carga y un problema en el grupo sectario, más que otra cosa. Quieren personas precisamente que puedan soportar cargas que ellos tienen que darle, y generalmente son personas
sí que está habitualmente en periodos de crisis, de cierta debilidad, pero inteligente y esencialmente equilibrada, ¿no? De manera que en ese sentido la sensación de no vulnerabilidad que puede tener la gente, de eso de, bueno, esto es para gente muy especial, a mí no me va a tocar, es uno de los peligros, es una de las cosas realmente que pueden hacer que en un momento dado se baje la guardia y cualquiera pueda empezar a ser seducido, ¿no?, por estos grupos. Por otro lado, me gustaría también ser un poco crítico con lo del pensamiento crítico que comentaba también Fernando Frías, partiendo de que, por supuesto, esta es una cuestión esencial a potenciar siempre, en este y en cualquier contexto de la vida, pero no es tan fácil como de entrada pueda parecer, precisamente porque cuando estás dentro de un sistema de pensamiento como el que el propio grupo sectario enmarca, uno cree que está siendo crítico. Lo que pasa es que su propia crítica le refuerza dentro del círculo vicioso del pensamiento sectario. Es como pelear dentro de un sueño, de una pesadilla. Todo lo que decides y lo que haces no deja de formar parte de estar guiado por los parámetros de la pesadilla, ¿no? Hay una ilusión de libertad y una tendencia a racionalizar, más que a razonar muchas veces, que nos hace pensar que estamos decidiendo libremente cuando en realidad nuestro propio pensamiento supuestamente crítico puede estar, como digo, dentro de la constricción de los parámetros del pensamiento sectario. Con lo cual, todo esto un poco lo subrayo para indicar la dificultad y la alerta que todos debemos tener a ello. A mí me gustaría simplemente reseñar, hay muchas cuestiones, pero quizá a mí me parece dos especialmente importantes de cara a la atención preventiva, ¿no? Cuidado con todo lo que suponga priorizar la doctrina sobre el individuo. Esta es una de las características de cualquier grupo sectario, ¿no? Más o menos encubiertamente al final aparece esta cuestión, y siempre y en todo caso, ya sea secta destructiva o la queremos catalogar de no tan destructiva, que ciertamente es una frontera muy etérea, que haya una priorización de la doctrina sobre el individuo, yo diría mantengámonos alejados. Y esta es una constante que se va a dar en estos grupos. Y por otro lado, siempre que haya una tendencia a limitar opciones en el individuo, siempre que se venda, digamos, una supuesta verdad, una oferta determinada, sea cual sea el contenido de esa supuesta verdad o de esas ideas, por muy coherentes que parezcan, por muy seductoras que parezcan, en tanto limite o constriña una forma de pensamiento, peligro una vez más. Tendamos siempre a lo que aumenta nuestras posibilidades. Estas son dos cuestiones que a mí me parece de cara a la atención preventiva especialmente destacables. Y cuidado que no siempre son sectas como las que antes comentábamos con Cristina, satánicas. Hay sectas que se dedican a vender simplemente, ¿no? Y que hacen que te apuntes, y si tú vendes más que otro, pues te van dando puntos y no sé qué, te vas picando en eso, y al final resulta que estás trabajando por una persona que no hace nada. Hay sectas comerciales, hay sectas políticas, el tema es muy variado. Sí. Piramidales. Sí. El hecho, antes cuando ha dicho Mari Carmen Tabado lo de la droga, al fin y al cabo lo que están haciendo es crear una bolsa de clientes para el futuro. Claro. Están haciendo adictos que luego son consumidores. Hablamos de droga y otras veces vamos a hablar de libros y de otras cosas también. A mí lo que sí que me gustaría preguntarle a Miguel de Aís, porque yo no sé si hay una relación directa, yo a veces lo pienso y creo que puede haberla, el hecho de que cada vez las creencias, evidentemente somos un país tradicionalmente católico, donde hemos tenido unas creencias católicas, y una de las características de la gente que captan las sectas son precisamente esas personas que tienen un vacío de trascendencia existencial, que pasan una crisis y no encuentran una respuesta para poder afrontar esa crisis. ¿Tú crees que está relacionado esa pérdida, digamos, de la tradición católica que es absolutamente real? Cada vez los jóvenes pues van menos a misa, conocen menos lo que es la religión, la practican menos con la proliferación de las sectas y de adeptos a las sectas. A ver, seguramente que uno de los factores, ¿no?, que pueden contribuir por lo menos a un nivel más macro, más social, ¿no? Es decir, pues es una pérdida de valores en nuestro país por predominio de la religión católica, evidentemente, pero tampoco olvidemos que dentro del catolicismo hay sectas, porque insisto, no es una cuestión que tenga que ver con la doctrina. Es verdad que la doctrina predomina sobre la persona, pero no es el criterio único, ¿eh? Yo creo que va quedando claro que el criterio es la manipulación, ¿no? Ahora, ciertamente, ¿no?, la pérdida de valores y sobre todo hoy día cada vez más la banalización de ciertas cosas. De hecho, por ejemplo, cuando se habla de sectas, mucha gente comienza o empieza a banalizar el término y entonces lo extrapola a cualquier situación de forma ridícula, ¿no? Y todo, en definitiva, es una secta, porque como los límites no están claros, cualquier cosa lo puede ser, ¿no? Y esto no es así, ¿eh? Es decir, pero ciertamente uno de los motivos es este, es decir, la pérdida, pero
ese vacío que tú mencionas en segundo lugar lo podemos tener todos en cualquier momento de nuestras vidas, es decir, tú mañana rompes con tu pareja y de pronto sientes un vacío de convicciones, de expectativas, de esperanzas que te puede hacer más sensible a que una persona de tu entorno inmediato, porque quitémonos un poco también esa idea de que se te van a acercar por la calle, te van a abordar cada vez. Los procesos ocurren, por ejemplo, en lugares de trabajo, en entornos profesionales, con personas reputadas, en conferencias públicas, es decir, con cobertura o no de estamentos sociales. En este sentido, evidentemente, el fenómeno es cada vez más teórico, pero siempre en el centro gravita una cuestión de un vacío. Pero el vacío no necesariamente tiene que ser espiritual. Hay personas en vacío espiritual y otras en un vacío emocional, o en un vacío laboral, o en un vacío, por ejemplo, cuando te trasladas a otro país y tienes que vivir durante 2 o 3 años en ese otro país. Es decir, que hay múltiples factores finalmente que conviene tomar en cuenta, y por eso en este tipo de debates es importante que haya también, como hoy, personas de diferentes sectores que podamos opinar, porque afecta a diferentes ámbitos. Yo creo que es importante todo eso. Hay muchas cosas que en un momento dado nos pueden hacer caer en una secta. Y seguramente cuando decís eso de que te pueden captar en tu lugar de trabajo, eso nos puede poner un poco los pelos de punta, ¿no? ¿Cuál serían los síntomas? ¿Cómo podríamos saber si un compañero nos quiere meter en una secta y no nos está invitando, por ejemplo, a un fin de semana? Aquí hay 2 opciones. Es decir, hay empresas que directamente están vinculadas a sectas conocidas y, por ejemplo, pueden obligar a sus trabajadores a desarrollar o a hacer determinados cursos que ellos promocionan dentro del grupo para seguir ascendiendo dentro de la escala laboral. Ahora, puertas afuera, eso no se dice, ¿no? Y una segunda opción es que en tu entorno de trabajo puedes tener un compañero o compañera que de forma absoluta convencida, ¿no?, te diga, oye, pues yo voy a una actividad, voy a unas conferencias, he conocido un grupo de amigos, hacemos unos talleres de fin de semana. Es decir, cualquier tipo de invitación, también antes, ¿no? Tenemos un invitado que es informático y también este medio cada vez empieza a abundar más también, por ejemplo, para la captación, pero ya sale más del ámbito empresarial, ¿no? Que las empresas te pueden atraer de esta manera, ¿no? Y luego también hay empresas, evidentemente, que son directas sucursales de algunas sectas y tú puedes entrar por ahí y acabar entrando finalmente en una secta, ¿no? Por ejemplo, antes se mencionaba el tema de los toxicómanos como un colectivo que quizá no interesa tanto a las sectas, pero no olvidemos que algunas sectas tienen, si no empresas, algunos centros, entre comillas, asistenciales, para supuestamente rehabilitar a toxicómanos, pero la propuesta que hacen es tú dejas la droga pero te enganchas a nuestras prácticas y a nuestro sistema de vida, ¿no? Es suplantar una adicción por otra, ¿no? Y en este sentido, a veces para determinados grupos el colectivo toxicómano puede ser interesante. No así tanto, por ejemplo, patologías mentales, ¿no? O personas con impedimentos físicos, a veces para determinados grupos es cierto, ¿no? Es más una carga que no un beneficio, ¿no? Pero la empresa es otro medio de captación habitual, ¿no? Y, por ejemplo, se están poniendo en marcha seminarios de crecimiento personal de dudosa procedencia, que se manejan con procedimientos catárticos y de grupo muy intensos, donde a las personas se les hace fuertes regresiones mediante ejercicios destinados a desmontar su identidad y a favorecer de alguna manera que se cree una brecha que posibilite la entrada de la ideología del grupo. La verdad es que es algo importante. Tenemos 2 peticiones de palabra, Alejandra por un lado y Matilde por otro. Alejandra. Sí, yo quería saber si podría enumerar algunas de las actitudes que caracterizan a esas personas que están siendo captadas, pero en un primer momento, en una etapa principal, podríamos decir, una etapa primera. En la primera. Sí, ¿cómo los familiares podrían saber que es esa persona para pedir ayuda y que no pasara esa segunda fase? Mire, generalmente lo que más rápidamente se observa, pero también depende del tipo de grupo, es decir, en función del tipo de grupo y de la doctrina que manejen, las cosas que uno podrá observar serán unas u otras, pero generalmente hay un compromiso que cada vez es mayor, es decir, al principio la persona va una vez a la semana y con el paso del tiempo empieza a ir 3 o 4. Empieza a haber también, a veces, en ocasiones, un cierto apartamiento de intereses previos. Si una persona tenía un hobby, cada vez se dedica menos a ese hobby para ir más a esa actividad. Si aparte hay un alejamiento de amistades o de relaciones de pareja previas, si empieza a haber cada vez más un cierto estilo monólogo, es decir, la persona empieza a repetirte una serie de ideas de una forma, si no machacona, con bastante insistencia,
o cuando, por ejemplo, tú le intentas rebatir suavemente, sin ánimo de criticarle o desmerecerle, y le sugieres algún aspecto crítico, esa persona puede irritarse, puede incluso en ocasiones enfadarse. También si la persona empiezas a notar que va cambiando su comportamiento en el sentido de que hay más secretos que guarda, hay actividades a las cuales te puede invitar de ese grupo, pero otras que te dice que están reservadas, o si tú le planteas dudas te dice que no serías capaz de entender, y evidentemente, en última instancia, si empieza a hablar de un fundador, en el caso de que lo haya conocido, o de una organización con un aspecto, digamos, a ojos externos de tipo piramidal, muy rígida, y que sobre todo marque unas directrices bastante férreas del comportamiento a hacer, que pueden ser en dietas, en salidas, con quién te comunicas, con quién no, uno tiene más indicadores para pensar en eso, ¿no? Pero generalmente, insisto, el indicador más directo es si tú le intentas rebatir algo de eso, puede haber una reacción de irritación, de enfado hacia ti, ¿no? Matilde. Muy bien, yo quería subrayar lo que se ha comentado en este momento en la mesa, y es a propósito de que todos somos susceptibles de ser captados o de formar parte de una asociación de este tipo. Y en ese sentido, yo quería vincular esto a la cuestión de la prevención, puesto que yo me ocupo y de la enseñanza de una materia para los adolescentes. Entonces, para la prevención, yo creo que sería interesante a lo mejor contextualizar históricamente la cuestión de las sectas y de la aparición o de la proliferación de estos movimientos. Y esto tiene relación con lo que ha dicho Cristina a propósito del fracaso, del quiebre de algunos pensamientos o formas de entender, de pensamientos sobre lo trascendente. En ese sentido, y no lo voy a hacerlo muy breve, me gustaría subrayar que nuestra era, en la que nosotros nos encontramos, en nuestra época, a partir de la Segunda Guerra Mundial, supone un quiebre. Hay un filósofo que dice que Auschwitz es el clima que inaugura la posmodernidad. Es decir, hay un fracaso, hay un quiebre en nuestra forma en nuestro pensamiento. Entonces, a partir de ahí, la sociedad, pero todos formamos parte de esa sociedad, evidentemente, nos hacemos eclécticos. Y uno de los rasgos de este eclecticismo en el que vivimos desde hace más de 50 años, pues es justamente el abandono de los grandes relatos, o sea, de los discursos que explican y que dan sentido al individuo y que además le conducen pues a una salvación segura, y que le dan explicación de su existencia. Entonces, ese eclecticismo en el que todo vale, en que cualquier explicación es válida, estamos absolutamente sumidos todos. Y junto a ese eclecticismo, otro rasgo de esta posmodernidad en la que vivimos es el hedonismo. Ahí me da la impresión, por el conocimiento que tengo, que en estos grupos, pues precisamente el hedonismo, es decir, el placer inmediato en cualquier sentido, pues es un rasgo importante. Entonces, son características, el eclecticismo y el hedonismo, propias de la cultura en la que vivimos. Por tanto, todos los adolescentes y todos, como decía, vuelvo a lo que decía, somos susceptibles. En ese sentido, quería también comentar que desde el lugar en el que yo vivo, en el que yo me muevo laboralmente, pues los educadores, los profesores, la escuela ha de trabajar juntamente con la familia para la prevención. Es decir, necesitamos el colchón de la familia, el colchón de los padres, para poder trabajar y desarrollar un pensamiento crítico. Entonces, por eso quería contextualizar, porque todos somos susceptibles, porque estamos sumidos en este mundo en el que vivimos. Y los adolescentes, por supuesto, como decía Javier, pues a largo plazo pueden ser candidatos, como decía también Salvador, a ser un miembro. ¿Y qué papel juegan los padres ahí? Porque yo creo que ese puede ser uno de los más críticos, ¿no?, a la hora de Salvador. No, es que quería decir una cosa antes de que se me olvide, a propósito de la pregunta que hacía antes Cristina. Es que hace no mucho leí un artículo, no recuerdo el nombre del autor, pero en este artículo se relacionaba directamente la proliferación de sectas y la paulatina pérdida de fieles de la Iglesia Católica en América Latina con la teología de la liberación, porque la teología de la liberación se preocupaba en exceso, no sé si ahí ese término está bien utilizado o no, pero bueno, en exceso de temas de justicia social y en absoluto de trascendencia y de vida eterna. Entonces veían precisamente ese vacío que había dejado la Iglesia Católica por culpa de la teología de la liberación, como un vacío que han venido a llenar precisamente las sectas. Y a propósito de lo que decís de los padres, bueno, los padres se tienen que implicar en todo,
y tienen que estar encima de los hijos continuamente y preocuparse muchísimo de ellos. Deberían ser la razón de sus vidas, porque es así, si no, no traiga hijos al mundo. Para descuidarlo, evidentemente tienes que estar vigilante, tienes que estar atento a cualquier movimiento sospechoso para ver de dónde viene y a qué causa obedece. Yo sí que me gustaría que se dieran unas pautas a esas personas, sobre todo a esos padres que están preocupados. Al hilo de este artículo que publicábamos el 20 de agosto hemos recibido algunas llamadas allá al periódico. Una mujer nos llamaba, finalmente no sé si su hijo estaba en una secta o no, pero me llamaba llorando, desconsolada, porque creía que su hijo se estaba metido en una secta. En ese momento estaba persiguiéndolo porque se iba de viaje a Almería y me preguntaba, y es que no sé qué hacer, no sé dónde acudir, no sé qué puedo hacer, y realmente me parece fundamental la noticia de que se abra esa oficina para atender a los familiares y a los propios adeptos. Me parece fundamental, porque realmente me di cuenta de que una persona que encuentra, o sea, que tiene a alguien cercano, que se da cuenta que lo está perdiendo porque está en una secta, en una organización, o en ese momento no se da cuenta, y cuando se da cuenta ya es tarde y no ve la manera de ayudarlo, no sabe cómo actuar, y lo peor, no sabe dónde recurrir. Me decía, voy a la Guardia Civil, voy a la policía, ¿qué hago? No sé qué hacer. Entonces realmente me parece fundamental el trabajo que hacen desde la asociación AIS, y si realmente se pone en marcha esta oficina. Yo creo que hay que dar unas pautas a esas personas que no saben cómo actuar ante este problema. No, y desde luego que estaría muy bien, ¿no?, que finalmente se pusiera en marcha una oficina en Murcia, ¿no? No por ánimo de ser pesimista, ¿no?, pero también en el ámbito legislativo se han hecho muchas propuestas en el Congreso de los Diputados, crear comisiones interparlamentarias, estudiar el fenómeno como se ha hecho en otros países como puede ser Francia o Alemania o Bélgica, y todavía no se ha materializado eso, ¿no? De hecho, cuando salió esta noticia de la oficina de Murcia, escribimos a la persona que lo propuso desde el PP para ofrecer nuestra colaboración completa en todo lo que pudiera hacer falta para la creación o gestión o implementación de esa oficina. Ahora, en el terreno de qué recomendaciones dar, lo primero y más difícil, evidentemente, mantener la calma. Si uno pierde los papeles, que fácilmente los puede perder, como puede ser decirle estás en una secta, te están lavando el cerebro, has perdido tu manera de ser, te están engañando, es decir, cualquier acercamiento crítico que uno podría pensar, si se lo digo a él o a ella, reaccionará antes, pero lamentablemente no es así, porque, como se mencionaba anteriormente, dentro de estos grupos lo que hay es un nosotros contra ellos, con lo cual si tú emites algún juicio crítico, la persona se va a cerrar más y va a poner tierra de por medio, con lo cual mantener la calma, mantener el contacto al máximo posible. Hay familias que tienen a sus hijos, hijas, hermanos o hermanas o padres o madres afectados por las sectas en Italia, en Francia, en Sevilla o en Alicante, y en ese sentido estén donde estén, es importante mantener el contacto. Aunque la persona se niegue y te cuelgue el teléfono o no te conteste a las cartas, intenta hacer un esfuerzo y acercarte a donde está esa persona, posibilita un encuentro, que no sea un encuentro para atacarle y para criticarle, insistimos, sino para intentar abrir un diálogo, enterarse dónde está yendo. Esto es prioritario, y cuando las familias se acercan a nosotros desde cualquier punto de España les decimos, debe enterarse hacia dónde está yendo, porque en función de qué grupo esté procederemos de una manera o de otra, con lo cual hay que informarse, hay que mantener la calma, hay que generar diálogo y sobre todo hay que intentar antes no entrar a piñón fijo en el sentido de yo le convenzo en 5 minutos, cosa que a veces hacen los padres, pero también algunos profesionales de la salud o sobre todo de la salud mental, que con toda la buena intención, pero con falta, digamos, de esa estrategia terapéutica que hay que trazar con la familia, que ciertamente es una pieza indispensable en el proceso de ayuda, pero a veces las familias también se sienten culpables y debemos ayudarles un poco a manejarse con esa culpa y ver qué estrategias prácticas hay para ayudar a ese hijo o a esa hija a salir del grupo. Quizás el sentimiento de culpa, Pedro, sea algo que tenemos que intentar evitar, ¿no? Eso probablemente haga caer más todavía a la persona que está dentro de la secta, ¿no? Desde luego, no hay ningún sentimiento de culpa en la historia que haya solucionado nunca ni un solo problema en ningún contexto. Además, el sentimiento de culpa es una de las herramientas psicológicas de control mental típicas. Hay
y varias, no hemos entrado mucho en eso, pero bueno, la culpa, la vergüenza son sentimientos directamente inducidos a las personas que en un momento dado dudan siquiera de la doctrina del grupo o tienen tentaciones de salir o de alguna forma rompen las normas, ¿no? Es una de las formas de control, lo ha sido siempre a lo largo de la historia, y echar más leña en ese fuego no sería interesante en ningún caso. Creo que es muy acertado el planteamiento de Miguel. Es más bien oportuno un acercamiento comprensivo, un acercamiento empático que permita que no te despidan como amigo, como familiar, como lo que sea, porque puede optar directamente y tajantemente por el grupo en un caso así, que no hay una confrontación directa y más bien poder mantenerse cerca y ir descubriendo cosas y pudiendo introducir otras ideas. Pues amigos oyentes, hay que ver cómo pasa el tiempo. Estamos a 10 minutos del final y a mí me gustaría por lo menos un minuto tuviese cada uno de nuestros contertulios esta noche, pues para cerrar el programa y para decir aquello que quiera decir en el último momento. Yo sí que quisiera pedirle a Miguel Perlado que en ese minuto pues incluyese una dirección de contacto o un teléfono, porque probablemente hay muchas personas que nos están escuchando y a lo mejor les gustaría entrar en contacto con AIS, en tanto que no se forma o se pone en marcha esa oficina que ya nos anuncian que va a haber en la región de Murcia. Así que, ¿te parece, Miguel, tu última intervención y nos dices de qué manera se puede poner en contacto contigo aquellos que lo deseen? Sí, a ver, yo la última intervención y lo que podría apuntar es un poco decir que es un problema complejo, pero que aquellos familiares, amigos o profesionales que se encuentren ante el fenómeno piensen que es una situación que también se puede manejar y que en ese sentido es importante solicitar la ayuda, ¿no? Es decir, porque a veces también uno por sí mismo pues lo quiere resolver, como en otros problemas de la vida, ¿no? Y a veces uno también tiene sus limitaciones y en ese sentido es bueno, de alguna manera, poderse sentir apoyado, porque son situaciones que desgastan mucho emocionalmente a los familiares, que necesiten un apoyo, a veces a largo plazo, y que a veces las personas tardan mucho tiempo en salir de los grupos, pero que es posible salir. Hay personas que salen espontáneamente, hay personas que salen mediante una intervención profesional, es decir, hay opciones para ir saliendo y que se pueden trabajar. En cuanto a los datos de contacto, pues os proporciono el teléfono y la web para aquellos que quieran llamarnos o consultar la página. El teléfono de contacto es el 93-301-3024 y la página web es www.ais-info.org. Y hay que decir también que dentro de la página web del Ayuntamiento de Murcia hay un enlace a vuestra página, que es como nosotros estamos en contacto con vosotros, y que bueno, ahí también hay una posibilidad, si no ha dado tiempo a los oyentes a tomar nota, pues en la página web del Ayuntamiento de Murcia pueden encontrar ese enlace. Pues Miguel Perlado, ha sido un placer tenerte con nosotros, te damos las gracias. Gracias a vosotros por la invitación. Y la enhorabuena por ese trabajo que estáis haciendo. Gracias. Buenas noches. Fernando Frías, vamos a cerrar también contigo esta participación en el programa de hoy. Sí te pedía también que en pocos segundos nos comentaras un poco cómo ha ido ese simposium, que les prometíamos a los oyentes que lo ibas a hacer, y por lo menos que sepan de qué ha ido el simposium y también pues tu última intervención en relación con el tema de esta noche. Bueno, en relación con el tema poco más hay que decir, salvo agradecer a Miguel Perlado y a todas las personas que se ocupan de estas cosas, pues el interés que manifiestan, y también a ti el haber planteado un programa como este, porque creo que es muy importante mantener no la alarma, no la preocupación, pero sí un cierto nivel de atención sobre este problema que es real y que exige soluciones tanto por parte de las personas afectadas y de las asociaciones que se ocupan de ellas, como una cosa que ha mencionado también Miguel por parte de los legisladores, y en este sentido creo que es muy importante que la sociedad sea consciente del problema y exija a los legisladores que adopten las medidas necesarias para ayudar a controlarlo. En cuanto al simposium, pues bueno, rapidísimo decirte que ha sido ante todo una reunión internacional. Más que nada nuestra intención era reunir a escépticos de diversos países de Europa y del mundo. Han venido representantes de Alemania, de la República Checa, de Estados Unidos, de Italia. Y en fin, más que nada nuestra idea era mantener este primer contacto con organizaciones europeas de cara pues a coordinar esfuerzos y a mantener una línea de actuación eminentemente europea que echamos mucho de menos. Están por un lado las asociaciones nacionales y por otro pues el SAICOP, la asociación norteamericana, y las restantes asociaciones norteamericanas, que naturalmente enfocan todos los problemas, incluyendo este de las sectas, pues desde el punto de vista propio, particular de cada país y de cada situación.
Creemos que también es conveniente plantearlo a un nivel europeo y en este sentido, ya que hablamos del tema de las sectas, pues creemos que la actuación de grupos como nuestro o como otros grupos que también tienen esta preocupación de cara a las instituciones europeas, pues puede ser también una aportación interesante a la hora de proteger a los ciudadanos de estos abusos, que es al fin y al cabo lo que nos mueve a todos. Pues muchísimas gracias, Fernando, por haber estado con nosotros estos minutos en el programa, y no serán los últimos, porque te vamos a pedir de vez en cuando que nos eches una mano. Cuando queráis y cuando podamos. Un abrazo muy fuerte. Igualmente. Y por supuesto también a la responsable, como decíamos antes, de todo esto, a Cristina García, a la cual pues le damos también ese minuto de intervención final. Bueno, yo creo que con lo que me quedaría sería con la noticia, no porque la haya dado yo, sino porque realmente me parece fundamental la noticia de que se va a crear esa oficina, porque creo que los familiares, evidentemente el que más pierde cuando alguien entra en una secta es el propio adepto, la propia persona, pero desde luego que los que más lo sufren porque lo ven desde fuera son los familiares, y esa desesperación, ese no saber dónde acudir. Realmente me parece fundamental que se proporcione desde la región de Murcia pues un apoyo a estas personas, y sobre todo también que estén vigilantes pues ante todos esos síntomas, entre comillas, que se han comentado aquí, que podrían pues hacer que detectaran de una manera rápida si alguna de las personas de su entorno pues están metidos en algún tipo de organización de este tipo, pues en fin, pues para denunciarlo y para estar al tanto antes de que sea demasiado tarde. Pues enhorabuena por ese trabajo, Cristina, y muchas gracias por haber estado aquí. A ti. Matilde Navarro, tus últimas consideraciones. Pues yo quería subrayar, a propósito de la prevención, un aspecto que hemos tocado, y es el tema, y subrayarlo, el tema de los padres y de el no a la evasión de responsabilidades. En los tiempos en los que vivimos, en los que el trabajo es tan estresante, los horarios son tan apretados, pues los padres a veces delegan en nosotros, en los docentes, pues responsabilidades que son paternas, y como ha dicho Salvador, no hay nada más importante para un padre que su hijo. Entonces yo querría subrayar el hecho de que los padres tienen que implicarse en la educación de los adolescentes, y entonces evidentemente es un elemento para la prevención fundamental y esencial, y cuando no tengan formación pues pedir ayuda a las personas indicadas. Hemos leído hace poco el alto absentismo que hay en nuestra región, hace poco era titular en el periódico, el alto absentismo que hay entre los estudiantes en nuestra región. Entonces, ¿qué hacen esos chicos cuando no están en el aula, en clase? ¿Dónde están? ¿Y qué hacen sus padres? Ahí está. Están trabajando, evidentemente, seguramente están trabajando. Sí, sí. Pero claro, entonces yo quiero subrayar el hecho de que los padres se tienen que implicar enormemente para la prevención. Pues muchas gracias, Matilde, ha sido un placer tenerte aquí, y te llamaremos de vez en cuando si te apetece venir a este tipo de coloquios que solemos hacer. A vosotros, encantada, ha sido un placer. Y nuestro psicólogo oficial que recuperamos después de tanto tiempo, Pedro Jara, ¿qué nos tienes que decir para cerrar el programa? Bueno, quizá porque se ha comentado muy poco sobre ese asunto, el tema da para mucho más de este tiempo, acerca de lo que son las estrategias de control mental y de influencia. Se podría decir mucho y muchos matices, pero a grandes rasgos, y quizá demasiado grandes, me gustaría subrayar que hay tres grandes estrategias que a lo largo de la historia, y no solo desde las sectas más estrictamente consideradas como tales, se vienen usando para controlar el pensamiento y el comportamiento de la gente. Y son la esperanza, aunque generalmente se pierde de vista el sentido trágico de la esperanza. Los adictos a la secta suelen tener se les suele vender una mentalidad elitista, un sentido de predestinación, un elemento de seducción, de persuasión en este sentido que tiene una fuerza de captación importante. El miedo en todas sus formas, y el grupo sectario intenta crear una auténtica fobia a abandonar la secta, la imposibilidad de ser feliz y tener éxito fuera de esos parámetros y fuera de ese grupo. Y en tercer lugar, la repetición de ideas y de comportamientos a través de rituales, de monoideísmo sugestivo, del rezo, de muchas formas de repetición que establecen automatismos, hábitos y acomodaciones en ese sentido para alterar la conciencia e introducir muchos tipos de ideas. Son grandes estrategias que se dan en muchos contextos, también no estrictamente sectarios, pero que me gustaría que se fueran reflexionados también por los oyentes. Pues Pedro, ha sido un placer volverte a tener de nuevo aquí, una alegría muy grande porque hacía mucho tiempo que no te veíamos, y la verdad es que nos congratula mucho recuperarte de nuevo, sobre todo los oyentes son los que más contentos tienen que estar, recuperarte para estos debates y estas tertulias en las cuales tú siempre pones muchas guindas con mucho interés. Muy bien, muchas gracias, yo también estoy encantado.